El tema de hoy, hermanos, es un tema que me apasiona. Me apasiona. La Iglesia de Jesucristo. No hay una institución más importante, oiga bien, que la Iglesia de Jesucristo. Hay muchas instituciones buenas. La Cruz Roja, las universidades, pero la Iglesia es algo único, excepcional. Es la esposa de Cristo. Mira que el diablo le ha dado leña a la Iglesia. Pero Cristo hizo una promesa que está ahí en Mateo 16, 18, ¿se acuerdan? Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y ni aun las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Y Cristo ha cumplido su promesa. Los judíos quisieron acabar con la iglesia. ¿Se acuerdan a Saulo de Tarso allí dando la bendición para que apedrearan a Esteban? Miles de cristianos regaron con su sangre los primeros tiempos del cristianismo. Después Roma, el imperio romano, el imperio más poderoso que ha habido en el mundo, que ha durado 500 años, quiso acabar con la iglesia. Nerón quemaba a los cristianos ahí como antorcha, pero no pudo, y el imperio romano ya no existe. Y después vinieron otros imperios y otras naciones, y vino Hitler, el loco que es del Tercer Reich, y quemó la Biblia en Berlín y ahorcó a pastores, pero la iglesia sigue viva en Alemania, y ya nadie se acuerda de Hitler. En estos días hay un congreso de evangelismo en Alemania, patrocinado por la asociación Billy Graham. Y después vino Stalin en Rusia y quemó Biblias y mató cristianos, y no pudo, que ya nadie se acuerda de Stalin ya. Y después vino Mao Zedong en China y mató cristianos y quemó Biblia, pero ya nadie se acuerda de Mao Zedong. Y después vino Fidel Castro en Cuba, quiso acabar con la iglesia y no pudo, y la iglesia está hoy en Cuba más viva que nunca. Dios es maravilloso, Dios es todopoderoso. El diablo no puede destruir la iglesia, pero la duerme, la entretiene, la divide, ustedes lo saben, la hace inefectiva. Y lamentablemente hoy en este país hay una decadencia, la palabra es triste pero es real, una decadencia de la iglesia. De la iglesia como institución, no quizás de la fe cristiana. Hay mucha gente que dice, yo soy cristiano, pero no van a la iglesia. En estos días estuve en una reunión en el campamento de Lake Yale, que me hizo mucho bien esa reunión. Yo trato de ir todos los años. Un hermano que es un líder importante de la obra bautista, de la Convención Bautista del Sur, que es a la que nosotros pertenecemos. La Convención Bautista del Sur fue fundada en el año 1848, o sea que tiene más de 100 años, va para 200 años ya. Es el grupo evangélico más grande que existe en el mundo. En este país tenemos 60.000 iglesias bautistas, miles y son hispanas. Hay iglesias chinas, hay iglesias coreanas, hay iglesias rusas, hay iglesias brasileñas, 60.000 iglesias. Pero ese hermano dio este dato que les voy a dar. Después de la pandemia, ustedes saben lo que fue la pandemia del COVID-19, este es el país de las estadísticas. Las estadísticas dicen que la iglesia, en el caso de la iglesia bautista, que es la que nosotros pertenecemos, está un poco estancada. Y en el peor de los casos, está decreciendo. Eso es una noticia mala. Es algo alarmante. Y eso tiene que encender las alarmas. Y como iglesia y como cristianos tenemos que decir ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que el país más grande, más rico del mundo, donde el evangelio ha sido siempre, está la iglesia ahora en stand-by. ¿Qué está pasando? Algo anda mal.
Tenemos que ir al Nuevo Testamento, mi hermano. Aquí está el secreto. El secreto del éxito de la iglesia está en la palabra, especialmente en el libro de Hechos de los Apóstoles. No olviden que Hechos de los Apóstoles es la historia de la iglesia primitiva. Cómo nuestros primeros hermanos enfrentaron el monstruo y vencieron. Y tenemos que volver a la Biblia. Tenemos que volver a aquellos hermanos, ¿dónde estaba el secreto del éxito de la iglesia primitiva? En el pasaje de la Biblia que se leyó, que yo lo voy a volver a leer ahora, haciendo algunas pausas, quiero que busquen ahí su Biblia. Yo supongo que ustedes traen Biblia, o por lo menos el telefonito. Yo no soy muy amigo del telefonito, pero bueno, hay que aceptar la realidad. Busque allí Hechos capítulo 3. Esa es una historia, hermanos, conmovedora, pero altamente reveladora de dónde estamos fallando, de dónde hemos perdido la orientación, y con más recursos que nunca estamos haciendo menos trabajo que nunca. Aquí se titula Curación de un cojo, pero podríamos poner curación de un enfermo. El mundo está enfermo. Si tú no lo sabes, el mundo está enfermo. Aquí hay un médico por aquí, pregúntale. Los hospitales están al tope, los policlínicos, las clínicas al tope. Eso es enfermo físico, pero los enfermos espirituales son muchos más todavía. Pedro y Juan, esta era la iglesia. Los 12 apóstoles, Judas había ahorcado, lo habían sustituido por Matías, pero estos eran los líderes de la iglesia. En todo lugar hay líderes. Observe esto. A veces usted ve allí en un alambre de aquello, un bando de pájaros. Lo han visto ustedes muchas veces. Y de pronto un pájaro sale volando. Ese es el líder. Y atrás de él sale todo el mundo. Y usted va a África y ve una manada de elefantes. Me acuerdo que vi hace poco un documental lo más lindo sobre eso. 200 elefantes. Y de pronto hay uno que para la trompa, olfatea y sale a través de todo el mundo. Porque el liderazgo existe a todos los niveles. Pedro y Juan eran los líderes de la iglesia primitiva. Dice que subían. Oh, qué palabrita esa. En la vida cristiana hay que subir, no bajar. Hay muchos cristianos que han bajado el nivel espiritual, ustedes lo saben. Yo fui pastor en Cuba 50 años, habré sabido, habré luchado con hermanos que empezaron y de pronto se les acabó la gasolina. Ustedes lo saben. Hermanos allí que eran valiosos y ya no están. Hay que subir. No te puedes estancar. La vida cristiana es una vida ascendente, hacia arriba, hacia la cumbre. La mediocridad es un pecado. Tenemos que aspirar a ser lo mejor, superior, en grande. Piensa en grande. Si este año pasado leíste un capítulo de la Biblia y cada día, intente este año leer 5, no te quedes con 1. Si este año pasado no hiciste ninguna visita misionera, intente este año hacer 4 o 5 cada mes. Sube, no te quedes estancado, cristiano. El estancamiento es señal de muerte. Cuando un niño no crece porque tiene raquitismo o algo, hay que crecer. Subían. Necesitamos subir el voltaje. Tenemos muchos cristianos de bajo voltaje. Están allí. Hay que subir. Cristo subió al Calvario. Cristo subió al cielo. La iglesia tiene que subir. No te quedes estancado. Subían juntos. Otra palabrita quiero destacar. La iglesia de Cristo es una familia unida.
pero el diablo la quiere dividir. ¿Se acuerdan de aquel viejo refrán de los militares de antes? Divide y ¿qué? Y vencerá. Dice que este era el lema de Julio César, no sé, de un general de aquella época. El diablo puede destruir la iglesia, pero la divide. Ustedes lo saben. En muchas iglesias ha habido división. En estos días, en ese campamento que tuve el honor de tener de compañero de cuarto a un pastor cubano que estaba aquí de visita. Por cierto, que es pastor donde yo fui pastor hace 50 años. Y hablando así de muchas cosas, porque me recordé tanto aquella iglesia, me contó esta historia, oiga bien. En el patio de la iglesia hay una mata de mango, unos mangos preciosos. Me acuerdo que mi esposa con un mango hacía un pomo de mermelada. El tronco de la mata que era, no la braca, 2 hombres, la mata tiene más de 100 años, yo creo, oiga bien. Y ha sido toda la vida orgullo de los hermanos la mata de mango, pero ahora ocurrió una desgracia con la mata de mango. Usted ve como el diablo usa cualquier motivo para una... Las raíces de la mata de mango han levantado un poquito el piso del templo. Y eso trajo preocupación, como es lógico. Y se creó una atmósfera en la iglesia. Hay que cortar la mata de mango. Pero la iglesia se dividió, uno decía que la corte y otro que no la corte. ¿Sabes, pastor? ¿Qué sufrimiento tuve yo? Menos mal que Dios me dio una salida salomónica. ¿Sabe lo que hicieron? Cortaron las raíces de la mata de mango que iba. La mata de mango sigue y el templo ya no está sufriendo ya. Pero mire qué motivo para una división en una iglesia, por poco, pastor. Y en cualquier momento ustedes lo saben. Si cantamos los himnos, cantamos los coritos, el diablo se mete. No podemos dejar que el diablo se meta a dividir la iglesia. La iglesia unida. Unida en Cristo, unidos en Cristo, mi hermano. Juntos. ¿Y a dónde iban? Dice que iban al templo. Ah, qué importante el templo. Este era el tercer templo. El primer templo lo hizo Salomón, ¿se acuerdan? Y aquel templo lo destruyó Nabucodonosor. Después en tiempos de Nehemías y de Esdras, ¿se acuerdan? El templo fue reconstruido. Pero también fue destruido por los asirios. Y en tiempo de Jesús estaba el tercer templo, que era una obra que estaba haciendo nada menos que el Herodes, el rey, que no era judío, pero era político. Y los políticos saben cómo ganarse a los pueblos. Y entonces Herodes estaba reconstruyendo el templo. A ese templo fue que Jesús asistió, que estaba casi terminado, pues faltaba todavía. Dice que era una construcción preciosa. Preciosa. ¿Y a qué iban al templo? Ay, dice que iban al templo a la hora 9, las 3 de la tarde. ¿A qué iban? A orar. ¡Wow! Y este es el primer secreto, mis hermanos, del éxito de una iglesia: la oración. Alguien ha dicho que la iglesia es el único ejército que avanza de rodillas. ¡Wow! Hay que doblar las rodillas, mis hermanos. Hay que orar. Qué bueno oír al pastor anunciando que tienen un buen programa de oración. Pero la mayoría de las iglesias, el culto más pobre de la semana, la cenicienta, ¿sabe cuál es? El culto de oración. Este hijo mío con el cual yo vivo, que está hoy para Cuba, él asiste a una iglesia que tiene 1000 miembros, una de las más grandes que hay en esta ciudad. Y yo a veces lo he acompañado a él los miércoles. 1000 personas vienen el domingo. Ellos tienen 3 cultos el domingo. Uno a las 9, uno a las 10 y uno a las 11. Pero el domingo, el miércoles, no llegan a 50 los hermanos. Y eso pasa todo. Yo pasó 50 años, lo sabré yo. La iglesia moderna no ora. No ora.
Y no tenemos poder porque la oración da poder. Lo dice allí, dice en Hechos 4, dice que cuando la iglesia oró, la tierra tembló. El infierno tiembla cuando la iglesia ora, mi hermano. Cuando la iglesia se arrodilla, el infierno tiembla, el diablo tiembla. En Hechos capítulo 12 hay una historia preciosa. Pedro estaba preso. Lo iban a matar. Lo iban a matar. Pero dice que la iglesia hacía oración. ¿Cómo? ¿Se acuerdan cómo dice? Sin cesar. Y Dios abrió las puertas de la cárcel. Y Dios le quitó las cadenas a Pedro. Porque Dios responde, mis hermanos. Dios no está solo. Él lo ha dicho allá en Ezequiel, en Jeremías. Clama a mí y yo te responderé. Pero hay que clamar, mis hermanos. ¿Qué cosa es clamar? Clamar es poner el alma entera. Cuando yo salí de la prisión, estuve preso 5 años en Cuba. El pastor dijo la historia. El gobierno comunista quiso acabar con la iglesia, le salió el tiro por la culata, y hoy hay más iglesias que nunca, hay más pastores que nunca. La gloria de Dios. Cuando salí de la prisión, yo había vivido en Pinar del Río, el extremo occidental de Cuba. Muchos de ustedes son cubanos. La convención opinó que era saludable mover al pastor para evitar cualquier represalia o algo. Y yo entendí que era bueno, me trasladé. Yo estaba casado ya, tenía un niño. Ya el niño tenía 6 años porque los 5 años y pico estuve preso. Y nos trasladaron para Caibarien. No sé si aquí habrá algún hermano por allá. Allá hay un hermano que estuvo por Remedio por allá. Y por acá también. Y llegué a Caibarien como un león que lo sueltan. Yo le cuento a mi hermano que Caibarien fue para mí mi pastorado estrella. Yo entré en la prisión con 26 años, salí con 31, lleno de deseo de servir al Señor, y la iglesia me respaldó, y aquello fue un fenómeno para la gloria de Dios. Y conocí un matrimonio ahí en la iglesia. Cecilia, una mujer así bajita, y Juan, un hombrón grandón al lado de él. Cecilia procedía del catolicismo, se había convertido, ya estaba bautizada, y el mayor anhelo de ella, como cualquier esposa, era que él se llamaba Juan, que Juan se convirtiera. Y me dijo, pastor, por favor, hágase amigo de Juanito, gánelo para Cristo. Dice, sí, ese es mi trabajo. Y le caía a Juanito ahí, por el pitir le caía. Pero Juanito era una piedra. Él era masón. Se creía que tenía a Dios por las barbas. Y luché con Juanito, pero Juanito ha dado por regla, no me respondía. Y uno se salienta un poco, ¿no? Y le dijo un día, Cecilia, vamos a cambiar de estrategia. En la guerra hay que cambiar a veces de estrategia. Y en vez de hablarle a Juanito de Dios, vamos a hablarle a Dios de Juanito. Y vamos a iniciar un culto de oración a las 7 de la mañana, cuyo único motivo sea la salvación de Juanito. Y lo empezamos. Yo vivía al lado del templo, en mi casa al templo había 1 metro, ¿no? De diferencia. Es la casa pastoral más cerca que he tenido, sí, al lado. Al culto venían 4 personas, los famosos 4 gatos, ustedes han oído, ¿no? 4 personas. Cecilia no faltaba, ella era la interesada número 1. Yo que vivía al lado tenía que ir, estaba obligado cada vida, que vergüenza que el pastor no fuera, al lado ahí. Había un hermano que decía Manolo el carnicero, todavía había carne en Cuba. Después le quitaron el apellido, Manolo se quedó. Manolo venía siempre a los cultos. Y había una negrita vieja, que no me acuerdo el nombre de ella, que era brujera y se había convertido. Después yo la bauticé, pero estaba empezando en ese primer amor. Y venía siempre, los 4. Poníamos un ganchito en la puerta,
Se oraba, único motivo, ahí no se oraba por los enfermos ni por nadie, único motivo: Señor, quebranta a Juanito, Señor, rinde a Juanito, Señor, salva a Juanito. Y empezamos en enero. Yo oía cuando la gente iba saliendo, tiraban la puerta. Y cuando ya se iba la última, que era Cecilia, la última que se iba, yo iba a cerrar la ventana allí donde estábamos orando. ¿Y sabe lo que descubrí? Que el piso estaba mojado. Tú te imaginas de que estaba mojado, ¿verdad? Estaba mojado de las lágrimas de aquella mujer que clamaba a Dios por su marido, y Dios se lo dio. Y aquel año bautizamos a Juanito en el mes de noviembre, mi hermano. Porque Dios no está sordo, porque Dios escucha. Cuando una madre ora por sus hijos, cuando una esposa ora por su marido. Pero hay que orar, mi hermano. Somos lentos, somos parcos en eso. Nos cansamos enseguida. La oración, mi hermano, es un arma poderosa que tenemos, no la usamos. Hay que orar, mi hermano. Hay que orar. La iglesia que no ora no tiene poder, mi hermano. El cristiano que no ora no tiene poder, mi hermano. Hay poder. Pablo recomienda a los tesalonicenses, ¿se acuerdan? Orad sin cesar. Cada vez que te acuerden, en ese último libro que trae la última vez, que ya se me agotó, se llama El Dios de las segundas oportunidades. Yo cuento allí la historia de Susana Wesley, aquella heroína de la fe inglesa, la madre de los Wesley. Una mujer que tuvo 17 partos, que tuvo 21 muchachos, se le murieron 4 o 5 al nacer. Y aquella mujer era una leona. Óyeme, educar, no había escuela en el campo, era homeschooling. Su marido era misionero itinerante a caballo, ella se pasaba allí sola con los muchachos. Dice que aquella mujer oraba y clamaba a Dios, y Dios le dio la bendición de ser la madre de hombres como Juan Wesley y Carlos Wesley. Tenemos que orar, mi hermano. Tenemos que reconocer con dolor, con vergüenza, que no oramos lo suficiente. Tenemos que orar. La oración es el primer secreto del éxito de una iglesia. Recuerdo que en una de las iglesias que pastoreé en las villas, en ese pueblo había un hospital, Remedio. Tú fuiste médico allá por Remedio. Y yo me acuerdo que en la iglesia había dos tablillas de anuncios. Una era la tablilla de los anuncios normales, ¿no? Y al lado había otra tablilla con nombres de personas por las cuales se estaba orando. Que ponía ahí un cartoncito con el nombre. Y no se quitaba hasta que esa persona se moría o se ganaba para Cristo. Y yo vi allí cosas maravillosas, cosas maravillosas. Hombres de Dios. Allá había un abogado que era el pianista de la iglesia, el doctor Sánchez Suero. ¿Te acuerdas, Sánchez Suero? Un hombre ilustre, y aquel hombre venía a orar por sus amigos, ganó una vida de gente para Cristo, mi hermano. Hay que orar. Seguimos adelante. Pero ¿qué había allí en el templo? Dice que el templo, yo estuve allí, yo visité este lugar hace 2 años, en el 22, hace 3 años. Ya el templo no existe, pero están todavía algunas. Ustedes han visto el famoso muro de los lamentos, ¿verdad? ¿Lo han visto? El famoso muro de los lamentos, sale por televisión cada rato. Esa es una de las paredes del templo antiguo. El templo tenía 4 puertas. Una al norte, una al sur, este y oeste. Esta era la puerta del norte. Era tan linda que decían la hermosa. Él lo dice, la hermosa. Dicen los historiadores que la puerta era de cedro, tallada, y se había tallado un ramo de uva. O sea que muchos países tienen una fruta,
una planta, ¿no? Por ejemplo, en Canadá, el símbolo era el maple, en Cuba la palma real. Allí era un ramo de uva, la vid. Era un lugar, pero todo era bello, pero había algo feo allí. Había un viejo piojoso allí, enfermo, lleno de pulgas y de garrapatas, ¿sabes? Un cojo que traía allí. Lo tiraba allí como un saco de papa allí, para que la gente le diera una limosna. Y la gente lo hacía, pero ni le miraban la cara, le tiraban una monedita como quien le tira una piltrafa a un perro. Pero un día pasó algo extraño. Llegaron dos tipos extraños, llegaron dos extraterrestres allí, Pedro y Juan. ¿Y qué pasó? Dice, y Pedro y Juan, fijando en él los ojos, nadie lo había mirado nunca. Por primera vez en su vida este hombre se sintió que valía, que tenía valor, que significaba algo. Cristo da valor a las personas. Cristo levanta al caído. Cristo transforma. Cristo mejora. Cristo eleva. Pedro y Juan miraron al cojo. La iglesia tiene que mirar al cojo que está allá afuera. El cojo es el mundo, mis hermanos. Vivimos en un mundo cojo, en un mundo ciego, en un mundo loco. Yo pongo los noticieros, a veces lo apago, el Señor, esto, una locura, una ola de violencia incontrolable. Yo soy periodista. Ayer estaba mirando un documental que pusieron en Univisión de los periodistas en México. Es la profesión más peligrosa que hay allí. Dicen que han matado más periodistas que un mundo de violencia, un mundo de locura. Todos los días hay tiroteo. Ya luego nos vamos a enterar después de hoy. Seguramente que habrá uno, no, o más de uno. Violencia doméstica. Un hijo que mata a la madre, una madre que mata al hijo. Dios mío, ¿qué es esto? Un mundo loco. La guerra, el narcotráfico, la violencia, el homosexualismo. El mundo está enfermo, el mundo es un enfermo que agoniza. Y la iglesia tiene que mirar hacia el mundo, mi hermano. Nos pasamos la vida mirando acá adentro. El león en la jaula no es inofensivo. La iglesia en el templo, hay que salir. Allá afuera está el hombre herido, ahí está el cojo, esperando por Pedro y Juan, que somos tú y yo. Hay que ir, mi hermano. Esa fue la orden de Cristo. Y predicad el evangelio a todas las naciones. Pero el diablo, que es malo, sin vergüenza, nos ha vendido una mentira y nos ha hecho creer que eso de ir es tarea del pastor Humberto y de Nilo y de Jacinto y de... ¡No! Eso es mentira. Es tarea de todo cristiano. Todo cristiano es un mensajero de Cristo. Todo cristiano es un misionero. Estando yo en el rehab, porque después que salí de Hialeah Hospital, me metieron 7 semanas en un rehab y llegué muerto allí en silla de ruedas. Y un día vino a visitar una viejita de la iglesia donde va mi hijo Jonathan. De la misma edad mía, 80 y pico de años. Cuando yo le digo, mujer, ¿qué tú haces aquí? Si a ti quieres a visitar, dice, no, pastor. Ella es dominicana. Yo lo quiero mucho a usted y a su hijo, yo tenía que venirlo a ver. Pero miren, ¿sabe lo que descubrí? ¿Qué tú descubriste, mujer? Descubrí, el rehab tenía 3 pisos. Descubrí que en el piso número 3 están los encamados. ¿Saben lo que son los encamados, no? Los que no se levantan, enfermos que están en cama.
que hay que hacérselo todo a la cama. Y me dijo ella, y hablé con la jefa de sala para que me deje venir a predicarle a Cristo. Yo dije, todavía está loca. Pero no está loca, vino a los 2 o 3 días. Y cuando se iba me vino a ver otra vez el pastor. Visité 7 enfermos y 4 se entregaron a Cristo. Yo empecé a llorar. Una vieja muriéndose, va a predicar. Y nuestras iglesias están llenas de gente joven y fuerte que nunca han hecho una visita misionera. Hermano, Dios nos va a pedir cuenta. Dios nos va a pedir cuenta. Porque Él nos ha dejado aquí para eso. Somos sus embajadores. Somos los soldados del Rey. Hoy homenajeamos aquí a un soldado norteamericano que peleó en la guerra de Vietnam. Nosotros somos soldados de Cristo que estamos peleando todos los días la buena batalla de la fe. El mundo necesita desesperadamente, mis hermanos, de Cristo. Y tú y yo somos los que tenemos que darle la buena noticia. ¿Y qué más sucedió allí? Después que miraron al paralítico y le dijeron, no tenemos ni plata ni oro. La iglesia moderna, digo, no sé, aquí se hablaba una cuenta bancaria grande, imagino que no. Pero lo que tenemos, te damos. Nosotros tenemos, hermano, el tesoro más grande del mundo. Tenemos a Cristo. Tenemos al Salvador. Tenemos la esperanza de la vida eterna. Pero hay que darlo. Tenemos que compartir el Evangelio. Eso fue lo que hicieron Pablo y Pedro y Juan. Compartir el Evangelio. Donde Dios te ponga. A veces Dios lo pone a uno en lugares incómodos. A mí me puso 5 años en una prisión comunista, vaya, que es el lugar más incómodo. Pero allí se predicó a Cristo, si ustedes no lo saben. Dios nos pone a veces en un hospital, nos pone en un lugar. Pero allí donde tú estás, como dice el himno, brilla en el sitio donde estés. Mañana lunes, donde Dios te ponga mañana lunes, no te calles la boca. Tú eres un soldado de Cristo. Identifícate enseguida como soldado de Cristo y dile a otros que Cristo es la única esperanza. Que esto no se resuelve con demócratas ni republicanos, que esto no se resuelve con capitalismo ni socialismo. Cristo es la única solución. Cristo es la única esperanza, mi hermano. Hay que ir, mi hermano. Y ahí está el triple secreto del éxito de una iglesia. Una iglesia que ora, una iglesia que mira al mundo necesitado y una iglesia que comparte el Evangelio. No tenemos plata ni oro, pero tenemos el tesoro más grande del mundo. La salvación, la vida eterna, la esperanza, mi hermano. Hermanos, el mundo está como nunca antes en crisis, a todos los niveles, en todos los países. No hay un país del mundo donde haya paz y tranquilidad. Violencia, la guerra de Ucrania, la guerra de Gaza, guerras en África, en México hay una guerra, el narcotráfico. Cristo es la única esperanza. Quiero terminar, hermanos, contándoles una historia que usted quizás ha oído alguna vez. La historia tuvo lugar un Viernes Santo, mira qué fecha, un Viernes Santo, 15 de abril del año 1912. Ninguno de nosotros había nacido, creo yo. 15 de abril, primavera.
ese día ocurrió el desastre marítimo más grande de la historia moderna. El Titanic. Ustedes han oído mucho del Titanic. El barco más famoso, después del Arca de Noé, no ha habido otro barco más famoso que el Titanic. Inglaterra fue siempre la reina de los mares. Aún hoy, Inglaterra compite con Estados Unidos en la marina. Siempre ha sido su orgullo la marina. El famoso Titanic se demoró 4 años en construirse. 4 años. Tenía la tecnología más avanzada de aquella época. Comienzo del siglo XX. Para que usted tenga una idea, tenía los mejores motores de diésel que se habían fabricado hasta ese momento. El casco era doble, por si acaso se rompía uno, quedaba el otro. Todo el mundo quería viajar en el viaje inaugural del Titanic. Dicen que los pasajes se vendían y se revendían. Millonarios, ricos, príncipes, gente de la Cámara de los Comunes, de la Cámara de los Lores. Todo el mundo quería tener el honor de decir: yo viajé en el viaje inaugural del Titanic. Un periodista, yo soy periodista, una periodista, una mujer, fue a entrevistar al capitán del barco. Dice que aquello era un hormiguero humano. Miles de cajas de vodka, de whisky, de caviar, porque lo que iba a viajar allí era la plana mayor, los peces gordos. Y ella observó, los periodistas tienen un ojo especial, ella observó que había un desnivel entre la cantidad de comida y bebida y los botes salvavidas. En el barco iban a viajar 2.000 personas y solamente había botes para 200 personas. Le dijo al capitán: capitán, yo noto aquí un desequilibrio. 2.000 personas y 200. Se rió el capitán. Este barco es insumergible. Solo Dios lo puede hundir. Ay, Dios mío. Y lo hundió, mis hermanos. Era primavera, la época del deshielo. Los glaciares del Polo Norte se derriten en esa época. Y enormes bloques de hielo del tamaño de esta casa o más grande salen a la deriva. Y nadie los ve porque están sumergidos. Se llaman iceberg. Ya le habían advertido al capitán porque el viaje iba a ser por la zona del Atlántico Norte. El viaje normal de los barcos era 30 días, este iba a ser en 15 días. Ya estaban ahí frente a Canadá. Ya a lo lejos se veían las luces de Nueva York. La banda de música formada por 100 maestros estaba tocando ya. Era la noche final. Al otro día llegarían a la Babel de Hierro y habrían cumplido el sueño dorado de viajar en el Titanic. Pero no fue posible, mis hermanos. Al filo de la medianoche, un enorme iceberg golpeó el casco del Titanic y literalmente lo partió en dos. Y el barco, que se había demorado 4 años en construirse, se fue al fondo del mar en 4 horas. La Marina Británica telegrafió a todos sus barcos en el mundo: cambien la ruta, pongan proa a Atlántico Norte, hay que rescatar al Titanic. Cientos de barcos ingleses cambiaron la ruta y se dirigieron al Atlántico Norte. Pero llegaron tarde, mis hermanos. Y de las 2.000 personas, 1.200 se fueron al fondo del mar. Nuestro mundo es un inmenso Titanic, mis hermanos, que se está hundiendo. Le está entrando agua por todas partes. Y Cristo es el salvavidas. Y tú y yo lo sabemos, mis hermanos. Y tenemos que ir a rescatar al perdido. Esa es, pastor, la tarea de la iglesia. Ir y rescatar a los perdidos.
Y esa es tarea de todo creyente, mi hermano. Ahora se ha puesto de moda los llamados cristianos apartheid. ¿Quién ha visto eso, chico? ¿Qué invento es ese? Cristianos a full time, chicos. Cristianos el domingo y el lunes y el martes y el miércoles y todos los días, chicos. La luz de Cristo no se puede apagar. América se está hundiendo, tú lo sabes. En todos los países hay una guerra. El pecado, mi hermano. Y la iglesia dormida. Y la iglesia entretenida. Mi hermano, Dios bendiga esta iglesia, pastor. Allá afuera está el cojo. Allá afuera está el paralítico. Allá afuera está un mundo necesitado de que tú y yo le digamos que solo Cristo salva. Vamos a repetirlo. Solo Cristo salva. Eso fue lo que le dijeron Pablo y Silas al carcelero de Filipo, ¿se acuerdan? Ahí en Hechos capítulo 16 está la historia de aquellos dos siervos de Dios maltratados, encadenados, con los pies en el cepo, en una cárcel romana allá en Filipo, cantaban a medianoche y Dios hizo temblar las paredes de la cárcel. Cuando la iglesia ora, hermanos, el diablo tiembla. Pero la iglesia tiene que cumplir su misión, mi hermano. Y nuestra misión es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Hermanos, que Dios los bendiga. Dios bendiga esta escuela bíblica, poco cortica, pero bueno, que sea la próxima sea más larga. Y que Dios permita que esta iglesia renacer haga honor a su nombre y pueda hacer que muchas vidas renazcan para Cristo. Que Él les bendiga, mis hermanos. Muchas gracias. Gracias, pastor. Hermano, antes de irnos, vamos a hacer un compromiso delante del Señor. Amén. Y quiero decirles que la promesa es bien clara. Recibiréis poder, Amén. digo el Señor, cuando os haya venido el Espíritu Santo. Amén. Quiere decir que la iglesia activa ese poder cuando realmente lleva a cabo su función Amén. como misión. Amén. Es decir, a ganar almas. Tenemos que salir y hacer ese compromiso con el Señor. Yo le había dicho a los pastores, tenemos que tener más sábados de salir. A veces tenemos muchos programas, pero todo es para adentro. Aquí adentro, para nosotros. Y sí, queremos que otra gente venga. Pero Hay que traerlas. Hay que salir. La gente no viene, hay La que gente traerlas. no va a venir sola, pero sí, tenemos que orar, hacer un compromiso hoy de oración, Amén. un compromiso de servir al Señor, de Visi- tener parte en la visitación. obra del reino. Por lo Visitación. tanto, hermanos, yo quiero que hagamos este compromiso delante del Señor. Amén. ¿Cuántos entendieron que hay una parte ahí que podemos nosotros entregar al Señor? Hay una parte de nuestro corazón que podemos decir, sí, Señor, yo puedo hacer más por ti. Amén. Yo quiero un compromiso, Amén, Señor, de amén. oración. Llámame a la oración, llámame, Señor, a hablarles a otros, a estar más conscientes Amén. de esta gran necesidad. ¿Cuántos hacemos este compromiso? Amén. Amén. Dios les bendiga. mi Señor hermano. bendiga a cada uno de nosotros. Gracias, Gracias, hermano pastor. Nilo. Gracias. De verdad que ha sido una bendición tenerte Gracias, por gracias. acá. Vamos a terminar puestos en pie. Si usted quiere, se queda por acá sentado y después lo bajamos o va a bajar. Nos ponemos en pie para entonces entonar un himno final. El himno precisamente dice, lo debes compartir. Lo debes compartir. ¿Lo conocen?
O sea que con una sola chispa se enciende un fuego. Y los de alrededor caliéntense muy luego. Así que nosotros somos los que estamos, el Señor nos ha llamado a motivar ese fuego. Que los otros se puedan contagiar con nosotros. Amado Padre, gracias infinitamente por este tiempo, que es tiempo que tú nos diste. Tiempos en que hemos escuchado tu palabra, hemos alabado tu nombre, Señor, hemos reconocido que tú eres un Dios grande, poderoso, eres un Dios que nos ha dado una misión en este mundo. Y te pedimos, oh Dios, que tú nos ayudes, nos guíes con el poder de tu Santo Espíritu, Señor, con tu gracia, a hacer esa iglesia que sea un faro que alumbre en medio de tantas tinieblas, Señor. Guíanos, Señor, diríjanos a tocar los corazones, las vidas de las personas en este pueblo. Señor, tú ves cuántas necesidades hay, cuántos problemas, cuántas tinieblas. Úsanos, Señor. Aquí estamos, oh Dios. Corríjanos, purifícanos, Señor. Haznos instrumentos en tus manos, Señor. Te lo pedimos en el nombre, sobre todo nombre, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga a todos. Hermanos, van a apoyar la escuela de verano, acérquense un momento para darle alguna
bendiciones. Recuerden, sábado 7, 10 de la mañana. Nos vemos No todos. me llamen, no tengo trabajo para este día, pero yo no me llamaron a las 10 de la mañana. No me llamen. ¿Ustedes van a ensayar? El grupo que está ensayando, un momentito, por favor. A los borrachos. El primero que se ganó fue el pintor, que era el borracho. Por favor,
¿Eh? 13. Por 6 son 60. No, déjame darte más. Hay más oportunidad, no vino hoy, pero puede ir mañana. Más oportunidad. Vengan, vengan para acá, no se me vayan. Ustedes tienen y a la gente que la gente va sola al cine, alle parti, alle cave, a los dice que tú preguntas aquí, el 90% alguien lo trajo. A mí me trajo un primo, a otro lo trajo la mujer, lo trajo la hermana. Dios le bendiga a todos. pagaron la... Yo de Fariña no fui Yeah.
Va a estar bien, va a estar bien. Ustedes no se llevan. Es que somos muchísimas mujeres. Ahora, el volumen. Aquí al principio, cuando yo hice gestiones, No, déjala a ella porque ella se sabe bien la canción y la nota. Entonces tiene que hacerlo alto para que se lo pueda oírlo, porque si no me va con cualquiera. Yo se lo Ustedes lo tienen que cantar. A ver, ¿cómo? Ojalá que me oigo yo. este posiblemente me cueste 10 porque ustedes pagan. Lo hacen con una calidad. Porque tiene algo. Jesús viene su gloria al Calvario vencido para salvarme a mí. Soy sangre para salvarme a mí. No es cuadrado, Para salvarme a mí. Bueno, pues sí. La gloria de Jesús viene su gloria al Calvario decidió venir para salvarme a mí. Su sangre derramada se activó feliz a mi alma, me dio victoria sin igual cuando me arrepentí. No, cuando me arrepentí. Cuando me arrepentí. arrepentido de Bastante bien. No hay más acá. A ustedes. Ese se la saben, ¿no? Rapidito, porque ¿están de cantar ahora? victoria sin igual cuando me arrepentí.
poner o sea, notas, las 4 notas. Y ya, las 4 notas, para empezar. Soprano. Cuando Victoria me concedió. La misma nota. Vamos a hacer la parte final. Como el acorde para el coro. Coro ya. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva, busco me compróme con su divino
Una vuelta más, el Ay, corto, coro, mira, coro. nosotros para dar un ensayado más. Ok, Tenemos que ir más lado. pero ella lo tiene, lo que pasa es que, ay, Lili no está aquí. Ah, vale. Temprano. Ahí vamos, poco a poco. Aprende todo lo que pueda. Después aprendiendo las palabras de la segunda Sí, estrofa. no, no, sí, es verdad, la estrofa, pero bueno, cuando las notas estén bien. Esto es un poquito de los días, esto no va a Sí, pero ya va cogiendo forma. Entonces esto, Eso es un poquito de los días. Ya yo lo veo mejor que Bueno, para darle. Entonces, de 10 y 15 a 10 y 30 estamos aquí dando la bienvenida a todos. De 10 y 30 a 11 y 30 nos separamos. Vas a apoyar a Jacinto en la clase de Jacinto, porque también es misión, hay climas bíblicos, juego es. Después música, volvemos aquí, que es con ustedes dos, música. El almuerzo, Sí, es clase de adultos. Clase de adultos. Sí, la clase de los adultos. Y después 2 y 32, que es la manualidad con... Yo compré unas manualidades para los niños. Pensé que Gary venía hoy, pero el esposo está enfermo. Entonces, entonces, yo se lo di. Ya lo tiene todo. Ya está todo ya. Entonces, nada más que era hablar con ella para ver si ella traía la de las manualidades. Yo le voy a escribir de todas maneras Yo también. voy a hablar con ella hoy de todas maneras. Para decirle lo que yo traje. Michelle me dijo que en qué podía apoyar, en qué hay que comprar algunos refrescos. Refresco, si quieres. Refresco, Michelle. Michelle, si quieres traer refresco, botella todas estas. Cada cual tiene su clase. Five. Cada cual tiene su clase. no es la misma calidad. Yo voy a estar con los jóvenes, adultos jóvenes, y yo estoy con los más jóvenes. Pero, Dice, una cosa es lo que dice. bueno, Mari estaba pensando, el otro también, pero no. ¿qué tú crees si hacemos